Te bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Hoy me asalta una pregunta. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Es mi pregunta. Si Jesucristo ejerciera alguno de los 5 ministerios ante el escenario mundial actual, con todo esto de la pandemia, ¿será que él impulsaría a la rebelión a su pueblo? Con todo respeto, lo dudo mucho. A continuación expondré lo que creo. Cabe aclarar que lo hago desde la perspectiva del respeto. Además, que tengo claridad que un día me llamó a consagración el Padre para Él, consagrarme para Él. Mi fin no es empezar un debate ni una discusión, simplemente que a través de la efectividad y del compromiso que tengo con el Señor, sé que tengo que guiar a una grey a la verdad. Y por ende me dirijo a la grey que Dios me entregó a pastorear. Porque debo dejarlo claro desde antemano. Mi primer encargo, luego de cuidar a mi familia, es cuidar a la iglesia de Jesucristo. Y mi esposa y yo como pastores estamos obligados por amor primeramente al Señor a cuidarlos, tal como lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Nosotros los pastores vamos a dar cuenta al Señor. Y como nuestro propósito es amarlos y cuidarlos, yo quiero que quede claro nuestra posición ante una serie de videos, ante una serie de cuestionamientos y ante una serie de posiciones que se han venido dando a través de diferentes ministros y ministerios de la iglesia. Por eso quiero dejar a continuación nuestra posición, ya que nosotros no somos ni buscamos contender con las autoridades. Tenemos claro que hay que contender contra las tinieblas. Ahora, Jesús dejó instrucciones clarísimas y quiero abordarlo esto que estoy hablando desde el ámbito de la Biblia. Y quiero leer las instrucciones que dejó Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 16 al 21 y luego del 24 al 25 dice lo siguiente. Entonces, los que estén en Judea huyan a las colinas. Las personas que están en la azotea no bajen a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. ¡Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas, para las madres que amamantan! Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento, desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. Versículos 24 y 25 del mismo capítulo 24 dice, pues se levantarán falsos mesías, falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos de Dios. Miren que les advierto esto de antemano. Mira que aquí dice, miren que les advierto esto de antemano. Quiero leer 2 textos bíblicos más. Dice Marcos capítulo 13, versículos del 8 al 9 y del 15 al 20. Aunque el contexto es el mismo y prácticamente son las mismas palabras, quiero afincar y quiero afianzar lo que estoy enseñando con la palabra. Dice, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres. Pero eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicios ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Es una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Dice versículos del 15 al 20.
La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. El que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas, para las madres que amamantan, y oren para que en la huida no sea para que la huida no sea en invierno, pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento desde que Dios creó al mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que el Señor acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobreviviría. Pero por el bien de los elegidos, Él ha acortado esos días. Y por último, Lucas capítulo 17, versículos del 31 al 33, dice lo siguiente. Ese día, la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que aquí Jesús nos da de parte del Padre? A, no se muevan de donde están. B, a menos que sea para huir. Y C, prediquemos y volvamos a predicar. Hoy se nos dice que nos están queriendo, que hay una persecución contra la iglesia, y tengo que decir algo claro, no es tal persecución. Escúchame, quiero también poner otro fundamento. En Juan capítulo 19, versículo 11, dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene mayor pecado. Entonces quiero también establecer algo más con este texto. A, es el mismo Padre eterno y santo quien da la autoridad a los gobernantes. B, esto ocurre no para levantarnos en sedición o en rebeldía, pues quien se encargará de castigarlos será el mismo Señor. Y con esto concluyo. Por lo que está atravesando el mundo no es una persecución contra la iglesia, no nos equivoquemos. Esto que estamos viviendo es apenas el inicio de los dolores de parto. Y muchos podrán preguntar, pastor, ¿por qué estás tan seguro que no es una persecución contra la iglesia? Bueno, porque si fuera contra la iglesia, entonces todos los antros, es decir, discotecas, bares, prostíbulos, etcétera, estuvieran abiertos, partiendo de allí. Ahora bien, no negamos, desde nuestro ministerio, no negamos que en esto que está sucediendo están las manos del maligno y de su séquito, es decir, el NOM o el nuevo orden mundial, quienes están preparando la entrada del antimesías, o más conocido como el anticristo. Obviamente, el diablo va a querer engañarnos. Sin embargo, los hijos de Dios debemos tener discernimiento. Es verdad que pudo haber sido otra política tomada por los gobiernos en general, como por ejemplo el gobierno sueco. Ellos tomaron la decisión de permitirle a la gente estar en las calles. Eso es una decisión que ellos tomaron. Pero si esa decisión hubiese sido tomada en el caso de Colombia, por nuestro presidente, también estuvieran llorando, porque también entonces era una estratagema del maligno, de las tinieblas y del nuevo orden mundial para acabar con la población. Entonces, una porque sí, una porque no, hubo una porque sí y otra porque no. O sea, seguramente iba a haber quejas. Creo que no hubiera cambiado mucho el discurso, porque definitivamente nosotros necesitamos empezar a poner en práctica algo que se llama sabiduría y discernimiento. Ahora, lo que sí creemos es que llegará en algún momento el verdadero día en que seremos perseguidos. Para eso es que debemos estar preparados, para el verdadero día de la persecución. Ahora, para ese día debemos tener en cuenta que nosotros, la iglesia, hemos sido llamados a sobriedad y a discernimiento.
Una vez más, tú y yo hemos sido llamados a sobriedad y a discernimiento. Tenemos que discernir los tiempos, como dice la Escritura, que los hijos de Isaacar hacían. Eran entendidos en los tiempos. Y sobriedad, porque tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos, de lo que hablamos, pero también debemos tener mucho cuidado de lo que escuchamos y de lo que vemos. Por favor, actuemos en sobriedad y actuemos en discernimiento. B, la iglesia comenzó en las casas y seguramente terminará en las casas. Porque así fue como empezó la iglesia primitiva. No nos olvidemos que en tiempo de persecución, si a esto le quieren llamar persecución, esto es lo más precioso que puede ocurrir en la iglesia, porque estamos retomando altares desde la casa. Yo no lo veo como una persecución, vuelvo y digo, porque así comenzó la iglesia y estoy seguro que así terminará la iglesia, desde altares familiares en casa. C, hoy la internet y a través de las redes sociales es la más grande e importante plataforma que tenemos para que así se cumpla lo escrito en Mateo 24:14, que dice, y es necesario que este evangelio se predique en todo el mundo. Yo siempre me pregunté, antes de que ocurriera esto, Señor, ¿cómo se va a predicar el evangelio del reino en todo el mundo tan rápido y tan eficazmente? Hoy tenemos la respuesta, la internet y las redes sociales, porque aún en los pueblos y en los lugares más recónditos hay redes sociales. Hasta los indígenas hoy en día tienen redes sociales e internet. Así que estamos predicando la verdad, estamos predicando la palabra del reino. Daniel y sus amigos se opusieron a lo que atentaba contra su adoración e intimidad a Dios. A nosotros no se nos ha impedido adorarlo, no se nos ha impedido predicarlo, no se nos ha impedido congregarnos. Quiero que se entienda esto. A nosotros lo que se nos pidió fue no reunirnos en un templo hecho por manos de hombre, es decir, las cuatro paredes, a lo que todo el mundo le ha denominado iglesia, pero iglesia somos tú y yo. De hecho, Hechos, capítulo 17, versículos del 24 al 28, habla de esto, que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo y que Él no habita en templos hechos por manos de hombre. No se nos prohibió como iglesia adorarlo, no se nos prohibió como iglesia predicarlo, no se nos prohibió como iglesia ministrarlo. Tenemos, vuelvo y digo, la plataforma más grande para predicar el evangelio del reino en este momento a través del internet y las redes sociales. Ahora bien, ¿que han sido medidas fuertes? Sí, seguro que sí, han sido medidas fuertes. Sin embargo, este ejercicio ha servido para ver quién es quién en el Señor y para que se cumpla lo que dice Malaquías capítulo 3, versículos del 14 al 18. Este tiempo ha podido usarlo el Señor para mostrar quiénes son los verdaderos adoradores y quiénes no son los verdaderos adoradores. Por último, quiero dejarte con este pensamiento. Si tú hoy tuvieras que salir a las calles, ¿saldrías bajo qué argumento? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, escucha, tenemos que ser prudentes. Te estoy llamando a la cordura y a la prudencia. Tierra fértil, este mensaje es directamente para ti. Nosotros hemos venido enseñando la verdad del evangelio del reino durante mucho tiempo. Y ustedes, quienes conocen mi corazón, saben, y el corazón de mi esposa, saben que si nosotros creyéramos que esto es una persecución contra la iglesia y que se nos estuviera prohibiendo predicar el evangelio y establecer el evangelio y el reino de los cielos aquí en la tierra, fuésemos los primeros que hubiésemos abierto el templo para venir y congregarnos. Pero entendemos que esto es simplemente un entrenamiento que el Señor está haciendo para su iglesia y en prudencia hemos actuado. ¿Sabes? Este es el tiempo de manifestar
su gloria, su verdad y su amor, porque la obediencia produce bendición. La obediencia produce bendición. Así que no comas cuento, come Biblia, que es la palabra de Dios, y sigamos adelante estableciendo el reino de los cielos y su justicia, porque en algún momento ciertamente el Señor nos dará luz verde para salir a la calle y predicar, pero este tiempo quédate en casa. Bendiciones.